Oramos. Padre, gracias, Señor. Te damos, mi Dios, en esta noche, en este tiempo de la alabanza, Señor, pudimos exaltar tu nombre, mi Dios, por lo grande, poderoso y maravilloso que eres, Señor. Hemos venido a reunirnos aquí, Señor, por obvias razones, Señor. Tu palabra nos ordena que debemos congregarnos, pero eso no es una simple orden que obedecemos sin propósito, Señor. Sabemos que al estar aquí nos reunimos como hermanos, convivimos como hermanos, cantamos y exaltamos tu nombre, Señor, juntos. Oramos por las peticiones de nuestros hermanos y las nuestras también. Y también venimos a buscar tu palabra, Señor. En esta hora nos toca escucharte, Señor. A pesar de que seré la voz transmitiendo el mensaje, Señor, te pedimos que podamos todos tener la misma actitud de necesidad, Señor. Háblanos, instrúyenos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche quiero compartir un tema dentro de la serie Testigos de Cristo. Y el tema para los que toman notas es la salvación del mundo y el testimonio de la iglesia. ¿Cómo se llama el tema? La salvación del mundo y el testimonio de la iglesia. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 8, por favor. Versículo 19. Lucas 8, versículo 19. ¿Llegaron todos? Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, aquí a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ese verso lo voy a explicar en un momento. Hemos estado hablando de evangelismo personal, si le puedo llamar así. Hay un tipo de evangelismo ministerial, es cuando la iglesia local prepara un grupo para que salgan fuera o al vecindario o a otros países a llevar la palabra de Dios. Eso le llamamos misiones, ¿verdad? Misiones evangelísticas. Pero en esta serie que estamos compartiendo Testigos de Cristo, estamos hablando de un evangelismo personal. El evangelismo donde usted testifica de Cristo en su trabajo, usted testifica de Cristo en su vecindario, si viene en el tren, si viene en el autobús, si viene en el taxi. Donde quiera que tenemos personas al lado, tenemos que testificar de Cristo. Acabamos de cantar la canción de nuestra hermana Berenice Ponce, decía que el Señor nos ha enviado la gran comisión, anunciar salvación a este mundo. Y ese es el propósito inicial, fundamental y principal de la iglesia. Hoy, mientras estábamos en la mudanza allá en el Bronx, acerca de lo que estamos haciendo para movernos de un lugar a otro, estaba allí con el electricista, ¿verdad?, que nos está haciendo el trabajo. Él es de Guyana y comenzamos ahí en el tema. Él comenzó a hacer preguntas y a presentar su posición de fe, de su creencia personal y bueno, la que todos dicen en el mundo, ¿verdad? Yo sé que hay un Dios en el cielo y yo trato de ser un buen hombre, etcétera. Todos naturalmente hablan de una base similar, ¿verdad? Y yo traté lo más que pude de hablarle. Pero nosotros cuando pensamos en compartir el evangelio, por alguna razón pensamos que lo primero es hablarle a la gente. Pensamos que esa es la primera parte para que aquellos que nos escuchan conozcan de Cristo. El miércoles pasado pudimos ver ejemplos como en Mateo 5, donde el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Filipenses dice, vosotros como luminares en el mundo. Y hablábamos de que cuando vemos una luz encendida,
no necesita presentación esa luz, sino que al ver la luz, la misma luz muestra y habla a la vez. ¿Sí me doy a entender? Entonces, yo pienso que la iglesia ha caído en una parte de lo que es evangelismo. Sí debemos predicar en palabras, pero lo atractivo de Cristo debe ser que nosotros somos luz en este mundo. Por ejemplo, levante su mano lo más alto posible si usted le pediría en un momento de dificultad un consejo a un borracho cayéndose en la calle. Levante su mano. Entonces, o a una persona que está en drogas, o algún delincuente, una persona que se conoce como, ¿verdad?, un asesino en la calle. Ahora, ¿por qué no haríamos eso? Porque evidentemente estamos mirando a una persona que no puede ni con su propia vida. Entonces sería de locos, ¿verdad?, pedirle un consejo a una persona así. Ahora, el mundo, cuando nos ve a nosotros y nosotros ya profesamos ser cristianos o saludamos con el Dios te bendiga, o yo voy a tal iglesia, o yo conozco del Señor, inmediatamente pensamos que por medio de palabras alcanzaremos a los perdidos. Y aunque sí, eso es parte, no es lo más importante, o lo puedo decir de esta manera, el completivo es mostrar y hablar. Y cuando les hablo del electricista que nos está trabajando en la iglesia donde nos queremos mudar, me dijo, ¿me puedes llevar a comprar unos cables que se me acabó, los cables de electricidad? Digo, sí, vamos. En el camino, ahí comenzó el tema, y él puso el tema. Yo iba manejando, él iba hablando, y él comenzó a hablarme de por qué tantas religiones, por qué tantos tipos de creencias, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? No todos, ¿verdad?, saben si están adorando al Dios verdadero. Y bueno, es un desafío cuando viene una pregunta así. Y yo le pregunté, y es lo que le pregunto a ustedes, si por alguna razón, vamos a pensar en el gimnasio, ustedes se inscriben en el gimnasio y el entrenador allí le dice, vamos a verlo de dos partes, algunos quieren perder peso, otros quieren aumentar volumen, músculos, ¿verdad? Y el entrenador le dice, esta proteína, hay 3 proteínas, ¿verdad? Y para mí esa es la mejor. La gente dice que la segunda es la mejor y el gimnasio siempre te va a recomendar la tercera. Ahora, quiero que se tomen su tiempo en pensar, ¿cómo usted va a saber cuál es la mejor? Antes de contestar, pregunto, ¿por lo que le dijo el entrenador o por la etiqueta? Por lo que dijo el entrenador. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Usted piensa que por lo que dijo el entrenador? Por cómo se ve, ¿verdad? Eso es muy buen ejemplo. Pero de la única forma que vamos a saber, ¿verdad?, es por lo que en este caso, el entrenador le dijo, esa es la que a mí me ha funcionado, y usted va a mirar al entrenador. Mi esposa y yo un día fuimos a un gimnasio de Planet Fitness, allá en el Bronx, solamente así curiosos para preguntar cuánto es la mensualidad. Y la muchacha que estaba en el counter, eso no es discriminación, simplemente es un concepto de lo que entendemos. La muchacha estaba bien llenita, tenía como 200 tantas, ¿sí te acuerdas? Y salimos diciendo, bueno, no es que discriminaríamos a alguien así trabajar en un gimnasio, pero cuando una persona así me está diciendo a mí cómo bajar de peso, se le hace a uno difícil creerlo. ¿Sí están de acuerdo o no? O sea, obviamente cuando es como, hay un video en el YouTube del pastor hablando de ayuno y el pastor pesa como 400 libras. Ahora, entendemos que también hay enfermedades, pero se le hace a uno humanamente difícil comparar lo que me está diciendo con lo que estoy viendo. Nosotros cuando miramos la vida cristiana, en ese tiempo, y creo que ha sido así por muchos años, vemos cristianos que conocen el libro, pero parece que no han conocido al que escribió el libro. Y en este verso que acabo de leer, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren que sus familiares vengan a Cristo? 3. No, está bien, 3 está bien. Pero aquí la posición que Dios nos da es que bíblicamente vemos un orden donde Dios hace que nos neguemos y pongamos de segundo las prioridades de nuestra familia y le sirvamos a otro. Y nos damos cuenta aquí, en esta historia que leemos,
Dice que la mamá y los hermanos de Jesús le buscaban. Ahora, aquí Jesús le contesta, mis hermanos, mi familia es la que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice el texto 21. Dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, pero termina un completivo y la hacen. Ahora, quiero que piensen bien lo que dice el verso. Para usted hablarle a otros de Cristo, hablarles, ¿qué necesita hacer primero, antes de hablarle a otro? Espiritualmente sí, pero la pregunta es más básica. Conocer lo que dice la Biblia. Sí, o sea, claro, espiritualmente sí. Pero para yo poder hablar de algo, necesito primero prepararse, aprender, escuchar. Entonces, fíjense que dice el verso 21 dice, los que oyen la palabra. Ahora, ¿cuántos me están escuchando hoy? Todos, me imagino, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando Jesús habla, dice los que oyen y hacen. ¿Sí lo vieron? Oyen y hacen. Y aquí, obviamente, cuando Jesús ve que su familia viene, no está diciendo que su familia, sus hermanos y su mamá, no son importantes. No está diciendo que tiene que olvidarse de su familia para hacer la voluntad de Dios. Este versículo tiene una explicación acerca de la prioridad de nuestra vida. Y la prioridad de Dios siempre debe estar por encima de la familia. Esa es la idea de Jesús. El cual, al nosotros atender la prioridad de Dios, su voluntad, no solamente me bendice a mí, sino también a mi familia, el cual momentáneamente la tengo que abandonar, por así decir. ¿Sí me están a entender? Por ejemplo, cuando usted piensa en un soldado que va a la guerra, el soldado con mucho dolor y lágrimas va a pelear por un país completo. Pero para poder ir a la guerra tiene que abandonar ¿a quién? A su familia, a sus hijos, a su bebé que acaba de nacer, tiene que irse. Eso no significa que el soldado no ama a su familia. Al contrario, el irse demuestra que le ama, porque es más difícil irse que quedarse. Entonces Jesús en Lucas, más adelante, capítulo 14, fíjense lo que dice. Va a tener más sentido lo que Jesús habla aquí. Lucas 14, 25. ¿Cómo dice arriba del 25 su subtema ahí? El subtítulo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Ahora, ¿ustedes creen que la salvación es gratis? ¿Sí o no? Para usted y para mí, ¿es gratis? ¿Sí o no? Pero también le pregunto, ¿usted cree que nos cuesta todo? También, los dos. Entonces, es gratis porque no pagamos por la salvación, pero para poder obtenerla tenemos que abandonarlo todo. Esa es la idea. Al yo dejarlo todo, no estoy comprando la salvación, le estoy dando el lugar al Señor en mi corazón. Esa es la idea. Si yo le digo, por ejemplo, te voy a amueblar tu casa gratis, pero necesitas botar todo lo que tienes allí. Esa es la idea. Entonces, eso no significa que al tú botar lo que tienes, estás pagando por lo que te regalé, sino que estás haciendo espacio para recibir lo que te van a regalar. Esa es la idea de aquí. La salvación es gratis, pero te cuesta todo. Bueno, fíjense lo que dice el 25. Dice, grandes multitudes iban con él, con Jesús. Y volviéndose, aquí Jesús, nos imaginamos a Jesús caminando, haciendo la voluntad de Dios, y la gente le seguía caminando, ¿verdad? Y dice, volviéndose, o sea, se volteó. Me imagino que el momento que se voltea a un giro 180, la gente se para. Y el momento que se paraba era como si fuera una iglesia. La gente le quedaba enfrente, ¿verdad? Y les dijo, ahora fíjense lo que le va a decir Jesús. La gente que le está siguiendo, allí hay un grupo que tiene motivaciones diferentes al otro grupo. Un grupo le sigue por los milagros, la sanidad, multiplicación de los panes, etcétera. Pero otro grupo está siguiendo a Jesús. Y eso lo vemos cuando Pedro le dice, Señor, lo hemos dejado todo. Cuando le habla del joven rico, lo hemos dejado todo. Jesús dijo, no hay quien haya dejado padre, madre, hermanos, hijos, tierra, posesiones, que no tenga 100 veces más en esta vida y en la eternidad. Fíjense la promesa, ¿verdad? Y en esos dos grupos están todos ligados, el cual nadie podía distinguir el corazón de por qué le seguían a Jesús. Es como yo no puedo ahora mismo distinguir quién aquí está siguiendo a Jesús honestamente, solo Dios lo sabe. Pero la pregunta de Jesús
es muy obvia. Fíjense lo que dice. Si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede. ¿Qué dice? Ahora, Jesús no nos está dando una orden de dictador. No nos está diciendo, si no dejas eso, no te voy a dar esto. No. Él nos está diciendo, si no abandonas eso, en el sentido de ponerlo de segundo, no tendrás la capacidad de seguirme. Ahora, quiero que pongan una marca aquí y volvamos atrás al capítulo 9 y veamos el versículo 52. Fíjense lo que dice. Con esos versos que estoy leyendo, vamos a leer desde el 51. ¿Dónde ando? Perdón, 57. Lucas 9, 57. ¿Cómo dice el subtítulo arriba? Los que querían, o sea, son similares los versos que estoy leyendo. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Ahora quiero que noten que la palabra el camino significa la voluntad de Dios en contexto. Jesús andaba haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. A donde quiera que Jesús entraba, era haciendo la voluntad de Dios. Cuando fue a Samaria dijo, me es necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Porque el Padre así me ordena. Entonces dice, yendo, uno le dijo en el camino. Dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora imagínate, cuando tú le dices algo similar a un amigo, el amigo te dice, ¿a dónde vas? Con toda su ropa se va a mudar a un lugar, pero no te ha dicho a dónde va, ¿verdad? Y tú le dices, bueno, no sé a dónde vas, pero me voy contigo. O sea, eso no lo haríamos porque tendríamos que saber por qué te vas, a dónde vas y qué hay allá donde vas a vivir, si hay beneficio o no hay beneficio. Entonces, esta persona se está adelantando de una manera jactanciosa. Señor, a donde quiera. Es como cuando Pedro dijo, Señor, mi cabeza doy por ti. Y esta afirmación de este hombre a Jesús lo está diciendo sin saber lo que Jesús le va a decir. El versículo 58 dice, Jesús le dice, las zorras tienen guaridas. En otras palabras, ese animalito, ¿verdad? Que muchos de ustedes no quieren saber de él, porque se le comen las uvas, tiene donde dormir. Tiene un lugar específico donde tiene sus zorritas y su familia con su techo. Luego le dice, ¿y las aves tienen qué? Nidos. Pero luego dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué Jesús le está diciendo eso a este hombre? Bueno, cuando Jesús hizo milagros, multiplicó panes, emanó como un cierto sentido de que este hombre lo puede tener todo y puede hacer todo. Entonces la gente, me imagino allí cavilando, como lo vemos en las iglesias de hoy, no hay nada imposible para Dios. Así como le quitó la lepra a él, yo le puedo decir que me dé un castillo. Esa era la idea de algunos que seguían a Jesús y tenían sus intenciones egoístas y no querían a Jesús, sino querían lo que Jesús daba. Y cuando le dice eso, ¿vienes aunque yo no te dé nada? Esa es la pregunta aquí. Bueno, dice 59, y dijo a otro. Ahora aquí, si se dan cuenta, el primero se adelantó, dijo, yo te sigo. El Señor no lo había llamado. Pero al del 59 verso, dice, y a otro dijo. Jesús aquí le dice, sígueme. ¿Y qué le dice? Señor, ahora esta palabra significa Dios mío, ¿verdad? En este caso, mi Dios, Señor, kurios, del griego kurios, significa en su expresión de que yo hago todo lo que tú me digas. Ahora, lo que va a definir la autenticidad de esta palabra, o sea, la honestidad de lo que está diciendo de que es su Señor, así como en Mateo 7 dice, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, nos damos cuenta que Jesús les responde, no soy su Señor. Jesús dice en una, ¿por qué me llamáis Señor y no hacen lo que yo le digo? ¿Sí ven la combinación? Entonces aquí dice Señor, versículo 59, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Ahora, ¿qué está diciendo aquí? ¿El papá se murió aquí? No. Lo que está diciendo es, permíteme atender a mi papá hasta que le llegue la muerte, y cuando yo termine con ese compromiso, yo te sigo. ¿Qué le dice Jesús? Verso 60. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son los primeros muertos? Aquí hay dos tipos de muerte. Deja que los muertos, porque un muerto no puede salir de la tumba y enterrar al otro muerto. ¿Qué le está diciendo con dos muertos, dos tipos de muertos? Deja que los muertos espirituales entierren los cuerpos muertos físicos, ¿verdad? Y le dice, y tú anuncia el reino de Dios. Ahora bien, esa primera muerte iba a suceder, o sea, a reemplazar la segunda muerte. Si nosotros predicamos el evangelio a este mundo, le daremos vida espiritual para que cuando llegue la muerte física, el cual llegará, tengan vida eterna. ¿Sí están viendo el orden? Entonces él dice, tú anuncia el evangelio para que esos dos muertos tengan esperanza. Tanto el muerto espiritual como el muerto físico puedan confiar en la salvación del evangelio de Jesucristo. ¿Tiene sentido? Fíjense lo que dice más adelante. 61 dice, entonces también dijo otro, ¿verdad? Fíjense que el verso 59, eso lo digo porque estamos estudiando la gramática y cómo estudiar la Biblia. Fíjense que por esa A, dijo a otro, significa que Jesús está hablando. Pero cuando se le quita la A, significa que otro le está hablando a Jesús. ¿Sí lo están viendo? Cuando dice el 60 y 59, y dijo a otro, aquí Jesús. Pero el 61 dice, también dijo otro, otra persona, te seguiré, Señor. Ahora, ¿cómo le están llamando a Jesús ellos? Señor. Pregunto, ¿de verdad Jesús es su Señor? Según lo que estamos leyendo aquí. Obviamente no, porque Jesús le dice, sígueme, y no le siguen. ¿Por qué me llamáis Señor y no haces lo que te digo? Si no haces lo que te digo, ¿significa qué? No soy tu Señor. Le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. ¿Por qué aparece la palabra primero allí? Porque primero habla de orden de prioridad en el corazón. ¿Qué está primero? ¿Qué está primero? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todo, ¿verdad? Y nos damos cuenta de algo. Dice él, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ahora, antes de seguir leyendo, fíjense lo que está diciendo nos imaginamos que está a distancia porque anda siguiendo a Jesús, ¿verdad? Y dice, Señor, te voy a seguir, pero déjame volver a mi casa. Y nada más le voy a decir a mi familia, goodbye, me voy a la misión con el Señor. Ahora, si lo leemos sin contexto y sin entendimiento en lo que dice el verso, pensamos, Señor, ¿y qué tiene de malo decirle a Dios? No, o sea, no a Dios del cielo, sino bye bye, por eso dije bye bye. Decirle a Dios, a la familia, para irme contigo. Porque estaba hablando de un orden en el corazón, de qué tenía más importancia. ¿Cuántos de ustedes están comiendo algo y se llenaron y luego dicen, ay, un pedacito más y ya? ¿Cuántos han hecho eso algún día? ¿Verdad? Dulce o comida. Un poquito más y ya. Hoy mi esposa hizo una lasaña bien buena y como que estaba tan cansado que hasta se me quitó el hambre. Y le digo, guárdame la mitad. Y ella se va a la cocina y cuando volvía yo estaba comiendo otro porque estaba bien buena. Pero no tenía deseo de comer. Bueno, ¿por qué hago este ejemplo? Porque habla de un deseo de algo que lo hemos puesto de primero. En este caso, el corazón de esta persona estaba en su familia. Por eso Jesús dice, y Jesús le dijo, ¿qué dijo? 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora quiero que noten lo que Jesús está diciendo. ¿Cuántos han arado tierra aquí? Levanta su mano. Hermana María no se queda en agricultura nunca. Yo tengo noción porque mi familia trabaja agricultura, pero yo le corría a la agricultura. Mi abuelo era un poco noble o ingenuo en ese sentido porque yo tenía en el año 65 exámenes. Cada vez que me decía, alístate que vamos al campo, yo decía, no puedo papá, tengo un examen mañana. Me dice, bueno, pues quédate. Pero era mentira, era que no quería ir al campo. Bueno,
Cuando uno está arando, Jesús está hablando, quiero que vayan conectando el arado con lo espiritual. Ahora, ¿para qué se ara? Bueno, se ara para abrir la tierra y dejar caer la semilla, y luego viene otro, la tapa, le echa agua, y luego esperamos y crece un arbolito con frutos. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, cuando se ara, se necesita que la línea del arado quede derecha. No por lujo, sino para economizar la tierra. Porque si de momento el arado hace así, se perdieron surcos, se desperdicia la siembra. ¿Están cayendo en cuenta? Entonces, hay diferentes técnicas, pero la que estamos viendo aquí es que se pone una bandera allá al fondo. El arado tiene como si fuera algo en el centro, no sé cómo es el de otros países, pero tiene como un hierro bien fino. Y de la manera que el agricultor puede trazar la línea del arado recta es mirando la bandera con la pieza del arado que no se mueva. Y si sigue empujando tiene que estar pendiente, porque si mira atrás se sale y vuelve y entra y hace el arado así como una culebra. ¿Sí entienden el ejemplo? Ahora, imaginemos eso a la siembra espiritual. ¿Cómo se desperdicia? Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Se recoge el trigo, ¿verdad? Dice, el que no recoge, está refiriéndose a la salvación, desparrama. Y el que conmigo no es, contra mí es. Entonces, aquí Jesús dice, si tu corazón se quedó en casa, es como cuando el pueblo salió de Egipto. El cuerpo salió de Egipto, pero el corazón se quedó en Egipto. Entonces, todo aquel que sirve a Dios con un corazón en el mundo, va a ser lo mismo que el arado, va a perder mucha siembra, porque va a tener la mente allá y la mente aquí. Esa es la idea de Jesús. Por eso dice, no es apto para el reino de Dios. Y apto, esa palabra significa capaz de formar parte de esta gran comisión. Porque el agricultor, si usted, por ejemplo, tuviera tierras, 50 tareas de tierras, y usted le va a dar empleo a un agricultor para que le haga la tierra, y él te enseña una foto en su WhatsApp, te dice, mira, ese es mi trabajo. Y usted ve que el arado está así. ¿Qué usted le dice? ¿Que le va a dar el trabajo, sí o no? Dice, no, tiene que quedar recto el arado para que quepa más siembra, sacarle el provecho máximo a la tierra. Pero aquí Jesús le está diciendo, si tu corazón no está completamente entregado a esto, vas a desperdiciar. Ahora, fíjense la idea ahora de estos hombres que le dicen, te seguiré. Señor, te seguiré. Y luego cuando viene la propuesta, le dicen, así no. ¿Qué identifica esto, mis hermanos? Que muchas veces podemos decir, mira, como casa de oración nosotros no hacemos, ¿verdad? Pasa adelante y comprométete con Dios. Levante la mano el que se va a comprometer con Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que sentimos. Y yo tengo la convicción bíblica de que la palabra es la que cambia el corazón. Y yo miro más el fruto que lo que dice la boca. Es más, es lo que la palabra nos enseña. Por sus frutos lo van a conocer. Entonces puede venir, ¿verdad? San Quintín por la puerta diciendo yo soy el profeta, ¿verdad? Balaam, no sé quién, y decir yo tengo... Hay gente que se introduce así, te dice, yo tengo 30 años de ministerio, mi llamado es este, yo soy profeta, y yo era que andaba. ¿Sí conoces a fulano de tal? Digo yo no conozco muchos pastores, ni profetas, ni... Y yo fui a la India una vez que se sanaron 15 gente, yo estaba ahí. Y yo digo, ay Señor, ayúdalo. O sea, nada de eso tiene sentido cuando servimos a Dios, sino que Dios escoge a cualquiera, ¿verdad? Bueno, aquí es donde se sabe si esa persona que Jesús está llamando quiere seguirle hasta el final. Bueno, vamos a volver al capítulo 14 de Lucas. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, y aquí tiene más sentido el texto cuando lo leemos, y no aborrece, aborrecer es la palabra amar menos. Por ejemplo, si usted, es un ejemplo que uso a veces, usted de repente está parado aquí y le dicen, un familiar suyo le pasó algo, ¿verdad? Y por aquí le dicen, tu jefe te necesita y si no vas pierdes el trabajo. ¿Por qué lugar corremos primero?
hacia la familia, ¿verdad? Espero. Bueno, eso significa que al correr hacia la familia, estamos diciendo, aborrecemos el trabajo. Aborrecer aquí no es odiar. Ahora, en inglés hay Biblias que dicen hate, que significa odio. Pero la palabra aquí aborrecer significa poner todo en segundo término o debajo de Dios. Esa es la idea. Que cuando yo voy a hacer algo, tiene que ser medido, guiado, motivado por Dios, para yo poner todo lo demás debajo. Ahora, muchas veces al ver este texto puede ser un desafío si lo malinterpretamos, pero siempre digo, ¿verdad? Si yo amo a mi esposa más que a Dios, un pastor decía, un día voy a ver a mi Dios en un féretro, o ella a mí. Un día se va a morir, o ella se va a morir, o yo me voy a morir primero. ¿Verdad? La historia romántica que queremos es que nos vayamos juntos. Pero todavía no he visto historias así, a menos que sea, ¿verdad?, un accidente. Pero bueno, lo que me quiero explicar es cuando usted pone todo lo que usted tiene, familiar, trabajo, amigos, y usted dice, no, es que si Dios me pide eso, no sabría si le voy a decir que sí o no. Y ahí es donde está el problema de muchos de nosotros. Porque aquí, al nosotros aborrecer lo que Jesús está diciendo, lo que también nos está diciendo en el verso es, si tú aborreces a tu madre por mí, la vas a poder honrar como yo te ordeno. Esa es la idea. Si tú aborreces a tu hija, a tu hijo, por amor a mí, podrás amar a tu hijo en el amor de Dios. Aquí la idea es, necesitas abandonar eso para enfocarte en lo que yo te voy a ordenar, porque mi misión tiene que ver también con salvarlos a ellos. Esa es la idea, mis hermanos. Y aquí en el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nos damos cuenta de algo importante, hermanos. Aquí cruz, cuando usted piensa en una cruz, ¿qué es lo próximo que llega a su mente? Sufrimiento, crucifixión, sacrificio. Entonces Jesús utiliza el ejemplo de sacrificio aquí como cruz, nos está diciendo, pregunto Jesús, que nos clavemos en una cruz literalmente como vemos gente hacerlo, ¿sí o no? ¿Nos está diciendo que carguemos una cruz en el pecho? ¿O nos está diciendo que carguemos una cruz gigante en el hombro? Sabemos que no. ¿Qué significa cruz aquí? Bueno, vamos a interpretarlo en Gálatas 5. Gálatas 5 nos da un ejemplo más visible o más entendible de lo que significa cargar la cruz o a qué tipo de cruz se está refiriendo el Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran que donde usted trabaja, en lo secular, le den todos los días libres, no todos los días de la semana, pero todos los días libres que usted necesita y pida? Levante su mano si a usted le gustaría eso. De repente usted dice, ay, no tengo deseo de trabajar hoy, voy a llamar al patrón y le voy a decir, mi jefe, no quiero trabajar hoy. No, tranquilo. ¿Verdad? ¿O cuántos le gustarían que de repente usted, qué sé yo, dice, me voy de viaje por 6 meses? Y que le digan, no, váyase, usted cuando vuelva tendrá su trabajito ahí, tranquilo, no se preocupe. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que para poder trabajar, tenemos que negar esos deseos. Cuando usted se va al trabajo, su corazón se quedó dormido. Su cuerpo va ahí, al trabajo, pero el corazón se quedó en la casa. ¿Sí o no? ¿Amén? Bueno, fíjense lo que dice Gálatas 5:24. ¿Cuántos son de Cristo? Dígalo con convicción. ¿Usted considera que le pertenece a Cristo, sí o no? Bueno, la respuesta de eso es la siguiente. Dice 24, pero los que son de Cristo, los que le pertenecen a Cristo, los que decidieron seguir a Cristo. Acuérdense de algo, hermanos, quiero explicar esto. Yo siempre explico de esta manera y le da un sentido mejor para que no se enrede la cabulla, dicen en mi país. ¿Sí entienden lo que es cabulla? ¿Cuántos no saben lo que es cabulla? Cabulla es el hilo del maíz que se enreda. Si significa otra cosa en el país de ustedes, no sé, pero es el hilito del maíz, todo enredado. Que es difícil desenredar y poner recto, ¿verdad? Bueno, para que no se enrede, la diferencia de un cristiano que practica justicia no significa que no peca. Lo que significa es que en dirección está apuntando a Cristo y en el camino falla, peca, se equivoca.
A diferencia de que uno que anda detrás del mundo y peca, a eso la Biblia le llama práctica de pecado, dice, estos son del diablo, aún siendo ya redimidos por la sangre. ¿Están aquí? Entonces, es en la dirección que estamos apuntando, que el corazón está anhelando. Si usted está siguiendo a Cristo, oigan bien mis hermanos, y la razón por qué usted le sigue es para su propósito personal, su casa, sus ideas personales, aquí es donde el texto no le aplica. Usted no es de Cristo. Ese es el desafío de este camino, hermanos. ¿Por qué? El verso lo explica. ¿Verdad? Qué bueno que el verso lo dice, luego me ponen en la lista negra a mí. Pero los que son de Cristo, aquí hace una identificación. ¿Cuáles son los que son de Cristo? Dice, aquellos que han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuál es la diferencia de pasión y deseo? Un deseo, por ejemplo, yo deseo tener una casa. No muy grande, por lo menos con 5 o 15 baños. No muy exagerado. No es broma, pero me gustaría. ¿A quién no le gustaría una casa? Es un deseo, pero no es mi pasión. Mi pasión debe ser Cristo. Y al tener la pasión de Cristo, por así decirlo, cambia mi deseo. Por eso lo añade a los dos. Deseo, incluso hermanos, el deseo a veces no tiene que ser en sí pecado, a menos que vaya contra la voluntad de Dios. Entonces dice, si usted se declaró cristiano y usted dijo, seguiré a Cristo, es la misma pregunta del muchacho, ¿te seguiré, Señor? Y él dice, si me vas a seguir, solamente quiero decirte esto, no tengo dónde dormir. ¿Vienes? Oh, no, Señor, así no. ¿Por qué dicen que no? Porque su intención no era seguir a Cristo, sino buscar lo que Cristo da. Entonces, cuando el verso dice, los que son de Cristo, el que decidió seguirlo a Él, ha crucificado. Aquí crucificar habla de la mente. Por ejemplo, Romanos 6 dice, consideraos muertos ¿a qué? Al pecado. Consideraos significa, háganse la idea de que ya no, más nunca pueden pecar porque ya el poder del Espíritu los ayuda a vencer el pecado. Considérense muertos. Como que el bautizo de las aguas tiene un ejemplo simbólico en fe que nos ayuda a recordar que allí quedó el hombre tendido, muerto. ¿Verdad? A muchos le cayó atrás y le sigue corriendo detrás. Y hay que, cada día tenemos que ahora crucificarlo. Pero eso es simbólico públicamente diciendo, el hombre que yo era antes o la mujer que yo era antes quedó debajo del agua. Y al salir, vida nueva, pero es algo que lo hacemos de manera simbólica y visible para recordarlo. Un día me bauticé diciendo, soy de Cristo, y allí quedó el viejo yo. El agua no te santifica, el bautizo no te salva, es una manera de considerar cada día. Aquí el verso dice, los que le pertenecen a Jesús tomaron la decisión de que todo lo que lo mueve según su pasión, acuérdense que pasión es un deseo que domina tu voluntad. A veces decimos, ¿cuántos han visto la ironía, por así decir, de que una persona que dice que es fanático de Cristo es una ofensa? Tú eres un fanático. Pero si yo digo soy fanático de Messi o de Ronaldo, de qué sé yo, se celebra. ¿Sí se ha encontrado con esa disyuntiva? Ser fanático de Jesús es malo para el mundo, pero ser fanático de Messi o de un beisbolista, quien sea, ¿verdad? De Stephen Curry, quien sea, es algo que todos celebran. Ahora, preguntamos, ¿cuál es nuestra pasión? Porque la pasión es la que controla nuestros motivos y deseos. Ahora, tenemos pasiones del mundo todavía y deseos. Mundanos y del mundo. La diferencia de mundanos y del mundo es casa, carro, ropa, que no es pecado, pero lo mundano es el libertinaje. Esa es la diferencia. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? Entonces, aquí dice, si tú dices que le perteneces a Cristo, significa entonces que ya en concepto, en decisión, has crucificado las cosas que tú querías en tu vida y las cosas que te apasionaban. Ahora, esto no quiere decir que nuestros sentimientos se mueren y que Cristo no te puede ayudar a llegar a cumplir deseos que van conforme a su voluntad. Hay veces que usted puede decir, yo quisiera ser, por ejemplo, los que van a la escuela, yo quiero ser científico.
eso no es algo en contra de la voluntad de Dios. Eso no es malo estudiar. Quiero una casa, quiero comprar una computadora, una tableta, un carro. Pero nuestra pasión no es esa. Puede ser un deseo que podemos controlar. Nuestra pasión es Cristo. Porque ya dijimos, ¿le pertenezco a quién? A Cristo, hermanos. Es como montarse en un barco. En el momento que el barco ya arrancó, usted no se puede devolver ya, a menos que se quiera tirar en el agua. Y los tibutibus están allí. Los tiburones. Hermanos, esta palabra, volvemos otra vez a Lucas, es la que nos deja entender qué significa cargar nuestra cruz. Cada día que se levanta tu deseo personal, individual o separado a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer con el martillo? Clavarlo en esa cruz. Ahora, repito, hay deseos que lo podemos traer a los pies de Cristo. Señor, estoy mirando, por así decir, esta casa, o este carro, o este trabajo, o ir de viajes, etcétera. Lo pongo a tus pies, Señor. Ahí está. Pero yo voy a estar ocupado en tu obra, obedeciendo tu palabra cada día. Tú te encargas de eso. Y esto lo digo a manera de convicción personal porque eso me dijo el Señor a mí. Para yo poder ser pastor, hermanos, tuve que poner a un lado mi talento. Fue mi caso personal. Pero puede ser que Dios te lo pida también. O lo que tú más amas. Y para yo poder ser pastor, yo tuve que dejar a un lado lo que yo más amaba en mi vida. Era mi talento de diseño gráfico, de arte. Usted diría, pastor, ¿y no podía hacer los dos? Para lo que se requería en ese trabajo, no. Y Dios a mí me dijo que no. Y no es pecado para el que desea eso. A ti te va a pedir otra cosa. Y eso no lo hace pecado general, sino en ti, si Dios te lo pide, es como si Dios lo declarase anatema. Es un ejemplo. Dios te dice, para tú poder hacer esto, tienes que dejar esto. Siempre que había sacrificio, había una manera de sacrificar un animal y soltar un animal. Entonces, había una pérdida, demostrando que el pecado, ¿verdad?, trae pérdidas. Y a veces hay cosas que tenemos, hay gente que dice, wow, pastor, yo me gustaría servir a Cristo, pero desde pequeño quise ser bombero. Y digo yo, ok, entonces el Señor te va a hacer un bombero espiritual. Ahí tiene el doble paquete en uno, un 2x1. Apaga fuegos de los dardos del enemigo. Pero bueno, a veces Dios puede enviar a un cristiano a ser bomberos y a otro le puede decir, no seas bombero para hacer otra cosa. ¿Usted cree que hay cristianos bomberos? Claro que sí. Pero es algo en lo personal que Dios te lo va a decir a ti y a mí. No lo dice la Biblia, no hagas esto en el sentido individual, sino que el Espíritu te va a mover a esa dirección. Ahora bien, ¿a dónde vamos con esto? Seguimos leyendo verso 31. Creo que brinqué, no, 31 no, perdón. Verso 27 para retomar. Dice, y el que no lleva su cruz, aquí va conectado a Gálatas, ¿ya tienen la idea de qué es la cruz? Lucas, ¿no le dije Lucas 14 que volvieran? Dice un grupo que sí, otro que no, los fariseos y los saduceos, pónganse de acuerdo. Lucas 14, 27. Si ven, crucifican a uno así rápido. Esa es mi cruz, ¿verdad? Lucas 14, 27. ¿Llegaron todos? ¿Todos están en Hebreos 2? No, yo bromeando, es Lucas. Dice Lucas 14, 27, dice, y el que no lleva su cruz, y fíjense lo que dice, y viene en pos de mí. Obviamente, hay cosas de este mundo que nos hacen ir contra la voluntad de Dios. Y ahí estamos. Yo quiero agradar a Dios, pero también quiero hacer esto. Ahí se convierte en un pecado. Si eso es un obstáculo para seguir a Cristo, sí. Y ahí es donde vemos, hermanos, cómo hay veces que el Señor te pide algo, a veces para probarte, como Abraham con su hijo Isaac. Él deseaba un hijo. Ahora, a veces no se habla de esto, pero tenemos que entender que no solamente el anhelo de tener a Isaac tenía que ver con tener un hijo para amarlo, sino tenía que ver con algo cultural y también social. ¿A qué me refiero? Una mujer no tener hijo delante de la sociedad era un problema, ¿verdad? Su estatus social estaba sucio, por así decir, y la cultura también. Entonces, el deseo de tener un hijo, allí el Señor también lo purificó, de que ahora su identidad no estaba en como la gente veía a Sara y a Abraham,
sino que ahora disfrutaban a Isaac, pero su identidad seguía en Dios. ¿Sí entendieron el ejemplo? Por ejemplo, usted puede querer un hijo porque se siente solo, o comprar un perrito porque se siente solo, o se puede casar porque se siente vacío. Y nos damos cuenta que ni un perrito, ni un hijo, ni una pareja llena el vacío que solo Cristo llena. Pero una vez el corazón está lleno de Cristo, el Señor te da esa otra parte, porque es parte de lo que es la familia. El perrito es aceptable, la pareja y el hijo. Entonces, por eso, si no le gusta el perrito, la vaquita o el gato, pero ahí vemos que Dios quiere primero tratar con nuestro corazón para que cuando Él nos dé, ya sea el hijo, el dinero, la profesión, el trabajo, podamos ser luz de este mundo perdido y vean la diferencia entre un cristiano genuino y una persona que se hace llamar cristiana o un no creyente. Miren, si yo les pregunto a ustedes, humanamente, vamos a poner nuestra fe a un lado por un segundo para ejemplificar lo siguiente. ¿Cuántos de los que están aquí, verdad, les gustaría, antes de avanzar, le voy a hacer esta pregunta mejor. Cierren sus ojos un momento, cierren sus ojos. Yo quiero que usted se imagine el paraíso. Cuando usted se lo imagine, le voy a preguntar qué vieron. Y quiero que le voy a preguntar a muchos, espero que todos tengan respuesta, aunque no le preguntaré a todos. Si usted ya se lo imaginó, puede abrir sus ojos. Ok. Levantando su mano, dígame qué vio. ¿Qué usted vio levantando su mano? Fuentes de agua y árboles. Gloria a Dios. ¿Quién más? Jardines. ¿Quién más? Junto al río. Luis. Muchas flores. ¿Por aquí? Montañas. Ok, hasta ahí llegó. ¿Qué falta? Nadie habló de gente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente el mundo perfecto es eliminar a todo el mundo y yo solo. Hermanos, esa es nuestra naturaleza. Nadie dijo con mi familia. Nadie dijo mi tío. Nadie dijo yo con mi esposo, mi amor, en el río. Me dejó fuera. Ahora, pero es natural. Yo también, si me hacen la pregunta sin yo tener la contesta, también digo lo mismo. Flores. En mi mente yo pienso flores, mariposas y yo, ¿verdad? Tocando las gramas. Hermanos, esa es nuestra naturaleza. Nadie llevó gente allí. Es natural. Y fíjense, hermanos, cómo Dios quiere cambiar nuestro corazón, porque la gente es más importante para Dios que lo creado, que lo que es lo material. Dios creó ese jardín, ese Edén, para que su familia estuviese allí eternamente con Él. Sí, todo eso es parte del Edén. Pues si se dio cuenta, ¿con quién lo va a disfrutar? Es como el pastor dice que un día habló mentira, dice que estaba enfermo y se fue a jugar golf solo. Y dice que batió la bolita de golf como a media milla y la metió en el hoyo de una. Y dice, wow, gloria a Dios. Y dijo, ay, ¿a quién se lo digo ahora? ¿Con quién celebro? Estaba solo allí. Entonces, ¿cuántos de ustedes, si le pregunto de esta manera, se ven en el cielo sin su familia? Son preguntas importantes de hacer. Eso es lo que nos motiva a poner a un lado lo material para darle importancia al prójimo. Esa es la idea, mis hermanos. Y aquí cuando Jesús habla de cargar nuestra cruz, nos está hablando, tienes que negarte a ese deseo de poner lo material primero para que puedas alcanzar a tu familia, al vecino, al enemigo, a quien te ultrajó. Y por esa razón a veces se nos hace tan difícil predicarle a la gente. Esa es la razón, hermanos. Porque a veces lo hacemos, es que Cristo me dijo que le diga, ya yo le dije, allá él o allá ella. Y nos olvidamos, y si no quiere creer, que no crea. ¿Se imagina si Dios fuera así? Cristo viene y nos... ¿Cuántas veces le predicaron el Evangelio a ustedes? Digan números por ahí. Antes de creer. 120. ¿Lo tiene contado, hermano? Más o menos por ahí. Bueno,
Bueno, yo desde los 11 años hasta 31, 20 años, mi abuela. O sea, ya yo conozco el infierno ya. O sea, porque sí, pasa que mi abuela es pentecostal y el infierno va primero que el evangelio. Y ya me mandaba al infierno. Si no te vas a ir al infierno y te vas a quemar allí. Hermano, ¿se imagina que mi abuela un día diga, verdad? Este cabeza de no quiere entender. Ya yo le hablé ya. ¿Se imagina que tengamos nada más una oportunidad de escuchar el evangelio? ¿Se imagina una? ¿Vas o no vas? ¿Te quedas? Me voy. ¿Se imagina que Jesús venga? Isaac, ¿vas o te quedas? Y te quedó. Sigo. Hermanos, ahí 20 años yo viendo letreros en la calle, gente dándome papelitos en la calle, gente orando por mí que yo no conozco, mi familia, mis amigos, gente que era cristiana me predicó y ahora está en el mundo y yo soy convertido. Y ahora nos toca a nosotros tener esa actitud. Miren, le voy a decir algo y lo voy a analizar así para ir cerrando ya. Yo pienso, póngale ahí en su póliza, dijo Fleming, ¿verdad? No la Biblia, no el pastor, es un concepto. Digo esto porque luego lo toman como algo ya absoluto. Yo pienso, es una convicción personal que se puede compartir, que muchas de nuestras derrotas, insatisfacción, falta de alcanzar propósito y sentido en esta vida como cristianos, tiene que ver nuestro olvido por el prójimo y su salvación. Nuestro servicio al prójimo, nuestro amor por el prójimo. Porque cuando Dios lo diseñó para relacionarse. Cuando una persona está sola, se está deteriorando internamente. La depresión, ¿verdad? La timidez, el miedo. Y la iglesia fue establecida para alcanzar a la gente. Y nosotros no estamos haciendo individualmente lo que tenemos que hacer, ni tampoco allá afuera. Si la casa está torcida, mucho menos va a estar enderezado el mundo. Y es fácil decir que los políticos, que el presidente, veníamos ahí hablando del presidente Maduro, que no ha madurado. Y en mi país el presidente se llama Danilo Medina, y le dicen Dañino Medina, le dicen. O sea, pensamos que son los políticos el problema, o el vecino de al lado. Hoy hablaba yo con un hermano que cada vez que me habla me dice, no, es que si fulano no hubiese hecho eso, yo estuviera mejor. Digo, mira, después de como de un mes le digo, te voy a decir algo. Jesús dice, es necesario que venga el tropiezo, pero hay de aquel por quien viene. Significa que Dios va a tratar con cada persona individual. Cuando Eva, Adán y la serpiente hicieron lo que hicieron, el Señor le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Le dijo a Eva, ¿qué hiciste? Satanás, ¿por qué hiciste esto? A los tres lo juzgó de manera individual. Entonces, mi responsabilidad de tratar a mi esposa bien con respeto no depende de ella, depende de mí y de Dios. ¿Sí entienden eso? Si usted le predica a alguien y no quiere oír, no significa que esa persona no le gustaría ser salvado. Simplemente por no entender, le dice que no le interesa. Y usted lo deja porque hay que respetar la voluntad de cada quien. A veces por la misma prudencia de tú dejarlo tranquilo, viene más fácil. Pero sigue sirviéndole, sigue amándole, sigue orando, sigue siendo luz, para que esa persona por medio a tu testimonio refute lo que esa persona piensa que no es verdad. Esa es la idea, mis hermanos. ¿Quién no anda buscando amor en este mundo? ¿Quién no anda buscando un abrazo? ¿Quién no anda buscando una mano que le ayude a levantar una caja? ¿Quién no anda buscando que le den una palabra de aliento? ¿Quién no anda buscando todo eso, hermanos? Relación. Y desafortunadamente la iglesia se ha convertido en, tienes que hacer esto, y ya. Tienes que hacer esto, tienes que portarte bien, y tienes que decir lo que dice la Biblia. Pero no se ve el amor, como que se siente que no hay interés por las ovejas. Ya no hay ese interés. Jesús dijo, mucha es la mies, son pocos los obreros. Y cuando Jesús venía con los hijos del trueno, entró por Samaria, no los recibieron allí. Y dice los hijos del trueno, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo? Ahora, ¿se imagina que Cristo hubiese aplicado la misma justicia con ellos? Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y ahí es donde nosotros vamos cayendo en el orden de Dios, hermanos. Porque en el momento que salimos y le hablamos a alguien de Dios, y por ejemplo, esa gente te dice, una pregunta, ¿qué significa esto? Y tú no sabes,
Ahí es el propósito. Dice, mira, mañana te lo voy a contestar. Tienes una tarea que hacer, ir a la casa, llamar a un hermano o a tu pastor y decir, pastor, ¿qué quiere decir esto? O estudiarlo. Al otro día vas, le dices, mira, eso quiere decir. Te preparas tú, le contestas la pregunta y encuentras el propósito de servir a Dios sin tener que estar bajo un techo. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando amamos al prójimo, hermanos, es donde encontramos sentido, no en el servicio, sino en Dios. Porque en el momento que Dios ve que tú vas a amar, obviamente nuestro Padre nos va a llenar de amor. Si tú trabajas para una suplidora y te dan el camión, por ejemplo, Manuel trabaja transportando material de un momento, imagínense que le entreguen el camión o el truck vacío. Ve y lleva el delivery. Y Manuel levanta la puerta y mira al jefe y dice, no, pero no hay nada aquí. No tiene sentido. El jefe le va a llenar el camión o el truck, se lo va a llenar para que vaya a hacer el delivery. Dios nos va a llenar el corazón de lo necesario para poder amar, pero tenemos que negarnos. Porque la pasión y el deseo, ahí están. Deseo de venganza, pasión por lo material, deseo de que esa gente se arrepienta con una sola palabra, sin soportar la aflicción de seguir orando, amando, sirviendo y negándonos cada día. Soportar el insulto con el fin de salvar a esa persona. ¿Cuántos de sus hijos lo levantaban a las 3 de la mañana llorando porque tenía hambre? Y usted dijo, no, si así va a ser la cosa, lo voy a tener que vender al bebé. ¿Cuántos hicieron eso? No, usted se ríe porque no es obvio eso. No es algo natural. Usted se levantaba así sin fuerzas y le daba de beber, pero usted tiene que perder su sueño para poder amar a su hijo. Es obvio, es obvio, hermanos, es muy fácil de entender. Entonces, cuando usted tiene gente, yo oigo personas que dicen, es que yo le digo y no quiere. ¿Cómo se lo estás diciendo? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo se lo estás transmitiendo? Es como yo decir, ¿quieres agua? Sí. Shh. ¿Se imagina? ¿Quién quiere agua así? Nadie, hermanos. ¿Quieres agua? No. Bueno, ahí está. Te la dejo aquí, está fría. Amablemente. Que la gente diga, no quiero el agua, pero con esa amabilidad le da sed a uno. Esa es la idea, hermanos. La iglesia ha perdido la ternura. La iglesia ha perdido el toque de ser hermanos. Hoy los hermanos andan uno por aquí, otro por allá, y yo no quiero saber del hermano porque no es fácil de soportar y no nos queremos negar. ¿Se imagina usted que yo como pastor sirva a la iglesia basado en su buen comportamiento? ¿Usted se imagina, hermanos? Cuando un hermanito o una hermanita me haga algo, me diga algo, como también yo, no es que soy perfecto, pero un ejemplo, y yo le diga, el domingo predico y el martes llamando al Señor, aquí están tus ovejas, no quieren ninguno obedecer, tú encárgate de ellas. Es por eso que él le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Atiende mis ovejas. Tu amor por mí te va a llevar a soportar lo difícil que es lidiar con ovejas. Cada uno de ustedes, hermanos, tienen ovejas también. Somos espiritualmente todos pastores, donde Dios te asigna gente en tu trabajo, gente en tu escuela, gente en tu casa, gente como vecino. Y esa gente depende de tu palabra para ser salvado. Vamos a leer Juan 20, 23. Lo leímos el miércoles pasado y concluimos ahí con Juan 20, versículo 23. Nosotros estamos ahora en el proceso de mudanza y estamos ahí emocionados por ver la mano de Dios, los milagros que suceden cada día, hermanos. Pero Dios siempre me recuerda, es más que eso. El edificio es el edificio y va a quedar bonito y la gente, wow, y todo, pero ese no es el punto. Es lo que va a estar dentro, lo importante, las ovejas. Y lo podemos disfrutar y Dios permite que podamos estar cómodos y más seguros y todo, pero el edificio no es el evangelio, son las ovejas. Por eso murió Cristo. El edificio un día se va a caer y es como si fuéramos los discípulos. Señor, mira qué lindos los edificios. Acuérdense que de Galilea a Jerusalén es como decir de Alabama a Nueva York. Alabama es un campo plano. Entrar a Nueva York y ver los edificios. ¡Wow, Señor! Y que el Señor te diga, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Quitando la mirada de eso y que se enfoquen en las ovejas. Un día todo eso se va a perder. Y en el cielo tendremos lo que tanto anhela nuestro corazón junto con los hermanos. Dice, Juan 20, 23 dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. O sea, cuando ustedes predican el evangelio,
Le están llevando, oigan bien hermanos, para que entiendan. Si usted le toca la puerta a su vecino o en su trabajo le comparte el evangelio, hermanos, si pudiéramos siempre verlo así, le estamos abriendo la escalera de Jacob. Esa es la idea, mis hermanos. ¿Sí pueden verlo en su mente? En ese instante estamos trayendo el tabernáculo de Dios a la persona. Quiero preguntarles esto, mis hermanos. Quiero que piensen bien esto. Suponiendo que yo ofenda, voy a usar a Alfredito aquí para ponerlo un poco vergonzoso. Imagínate que Alfredito me ofenda. Alfredito hizo algo que me dolió mucho, ¿verdad? Pregunto, ¿quién tiene que buscar a quién? De los dos. ¿Me tengo yo que acercar a él para perdonarlo o él tiene que venir a pedirme perdón? ¿Cómo es la cosa? Lo están espiritualizando y están ahí. Si digo azul, el pastor dice rojo. Si digo rojo, el pastor dice azul. No, honestamente, hermanos, humanamente, ¿qué tenemos que hacer? El que ofendió tiene que ir donde que fue ofendido. ¿Están de acuerdo? Pregunto, ¿cuántos de nosotros fuimos donde Jesús a pedirle perdón antes de que Él viniese? ¿Sí? ¿Nadie? Ningunos. Entonces, el evangelio es locura. ¿Por qué? Porque si Alfredito me ofende y yo me le acerco para decirle, tranquilo, yo te perdono, y él me va a decir, pero fui yo que te ofendí. Yo recuerdo una vez yo le pedí perdón a mi papá. Mi papá siempre vivió aquí muchos años y no le fue como esperaba. Y se sintió culpable por no haber cumplido cosas como familia. Y un día le pido yo perdón a él y me dice, ¿perdón por qué? Digo, sí, yo también te fallé. Y me dice él, ¿pero cómo? Él no podía encontrar en qué yo le fallé. Y yo le dije, en algo te fallé. No te puedo decir en esto. Y yo le expliqué. Bueno, en ese momento no. Recuerdo que luego pasó el tiempo y me dice, wow, hace 3 meses que estoy todavía pensando en eso. Y me dice, no sé por qué me pediste perdón. Y yo dije, wow, Señor, yo no me acuerdo que mi hijo me haya ofendido. Y luego él me dijo que eso lo impactó tanto que yo no podía imaginar lo que él sentía hacia mi persona como cristiano por ese simple detalle. Ahora, yo entiendo que no fui yo. Yo sé que fue Dios que me capacitó en el amor para poder hacer eso. Y luego él vio la gloria de Dios, lo que dice Mateo 5, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Después que pasó eso, mis hermanos, mi esposa es testigo, yo no le hablo a mi papá, no de enemigo, sino del Evangelio. Y me miraron así, ¿cómo? No le hablo del Evangelio. Mi papá es el que me pone el tema. Ayer lo llamé, me dice, hermano mío, Dios te bendiga, me dijo. Y yo, sí, amén. Me impacta de verdad, hermanos, porque a veces uno tiene como un mecanismo de evangelizar y no se da cuenta de lo que Dios hace cuando obedecemos en algo que parece loco. Pedirle perdón a Alfredito por lo que él me hizo a mí no tiene sentido. Pero fíjense en algo, hermanos. Jesús tomó la delantera. Nosotros le ofendimos y él se acercó. Eso es para nosotros tener la frente en el suelo. No es que lo hagan, pero es un decir, ¿verdad? Y aquí, cuando vemos esa actitud, cuando la entendemos, hermanos, si vemos a un perdido, ya la ofensa no duele tanto. Porque yo le ofendí y él vino a perdonarme. Esa es la gracia del Señor, mis hermanos, la cual el Señor nos da a todos para que demos de gracia, ¿el qué? Lo que hemos recibido de gracia. Cuando yo pienso en eso, hermanos, es lo que me ayuda a yo poder servir a Dios con gozo, ¿verdad? Yo le digo a veces a mi esposa, wow, no digo que no pase, no puedo, no sé el futuro, pero hasta el sol de hoy he servido a Dios contento, con gozo. Ella lo sabe, vivo con mi esposa. O sea, no soy una persona enojada y tenemos muchísimo trabajo. Y usted sabe que el mucho trabajo trae frustración y estrés. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo he llegado a mi casa, incluso ayer mismo estaba tan débil que parecía que estaba de mal humor. Y mi esposa me dice, hay veces que tú has estado más cansado y contento. Digo, mi amor, no estoy de mal humor, es que no tengo nada de fuerza. Lo que pasa es que estábamos en la construcción ahí trabajando y llegué cansado. Y yo les comparto esto no por jactarme ni soy más que usted. Simplemente eso es lo que Dios da. Y usted lo puede tener igual.
Y cuando nosotros hablamos que tenemos mucho trabajo, tampoco lo decimos en queja, sino es contrastando de que ustedes van a trabajar mañana en lo secular y tú tienes que levantar 5 cajas y tu jefe te dice, tienes que levantar 25. Y gloria a Dios, Señor, gracias. ¿Quién hace eso? Si a usted le agregan más trabajo, ¿usted se alegra? Usted dice, gloria al Señor por ponerme más peso, más estrés. Ponerte un empleado al lado que parece como que es un taladro con la mecha de hierro. ¿Verdad? O sea, todo eso tiene un porqué, mis hermanos, un propósito. Y ese empleado, esa persona difícil, te va a servir de 2 cosas, de muchas, 2. Número 1, tratar con tu carácter. Y número 2, ver la gloria de Dios a través del proceso de tú y esa persona. Ahora, aquí es donde decimos, ¿estás dispuesto a amar a tu prójimo sin esperar nada a cambio? Y si algo esperas, será ofensa. En el sentido de prepararnos por si nos ofende, siempre dispuestos para perdonar. Eso nos lleva a otro punto, y con esto termino. Cuando tú tomas esta enseñanza y dices saliendo de aquí, voy a hacer eso, ¿verdad? Y mañana amanece, vas al trabajo y lo pones en práctica, quizás falles, quizás hasta insultes a la persona. Y luego digas, wow, ¿qué hice? Eso significa práctica cristiana. Vuelves allá, le pides perdón, oras a Dios, analiza qué hiciste mal bíblicamente e inténtalo de nuevo. Eso es vivir la vida cristiana, hermanos, aún fallando. Eso es lo que no queremos a veces pasar. Es que yo sé que si voy allá y me dice algo, le voy a... Inténtalo. Y vuelve y hazlo de nuevo con la actitud correcta, aunque falles. ¿Están aquí? Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí que emigraron, saben un inglés básico? Lo que me refiero es, saben, se defienden, como decimos. Levanta su mano. Ok. Cuando venimos a este país, hay cosas que aprendemos por obligación y otras porque a lo mejor queremos. Hay gente que dice, ay, me gustaría aprender inglés. Otros no le queda de otra y lo tira. Por ejemplo, mi mamá tiene un inglés que no se sabe si es alemán, africano, ¿verdad? Y ella habla fluido, pero no significa que se entiende. Es como dice un pastor, yo canto bien, pero se oye mal. Bueno, mi mamá, así cuando tira el inglés, por ejemplo, un día me dio risa. Me dice, mi amor, te necesito. Viene una persona para acá, un doctor, a examinarme y necesito que me traduzcas. Y cuando estoy ahí, no me dejaba hablar mi mamá. Y yo la miraba y le decía, pero... Y entonces la persona que está allí la miraba a ella y me decía, como que... Bueno, fíjense que esa actitud, hermanos, es la correcta. Aunque hay que ser honesto también. Pero esa es la actitud. Pero también con la actitud de reconocer que es aprendiendo como todos hacemos lo correcto. Cuando usted aplique lo mismo, le va a salir como el inglés de mi mamá al principio. Y a veces tenemos miedo por vergüenza, por temor, etcétera. Pero, hermanos, hay veces que usted dice, Juan, no sé, pero siento hablarle a la vecina de Dios. Eso no significa Juan 3:16, a lo mejor significa llévale agua, llévale un plato de dulces o cómprale algo que tú escuchaste que ella dijo que le gusta, qué sé yo, abre la puerta. Cuando tienes un empleado difícil que trabaja contigo, pon atención a lo que le gusta. Y un día va a decir, yo soy loco con... En mi país decimos... Soy loco cuando nos gusta mucho algo, no sé si en su país también. Me gusta mucho el chocolate. Y usted dice, un día le voy a poner una cajita de chocolate con un nombre, sin Juan 3:16, ni nada de la Biblia. Al principio no. Pero cuando esa persona se te va acercando, sigues tratándola bien, sigues amándola. Y un día te va a preguntar, ¿por qué haces eso? Ahí está la pregunta. ¿Y qué le vas a decir? Cristo. Así se abre el corazón. Eso significa abrir el corazón a este mundo, hermanos. Tengo esta paz. Vendrá un tiempo donde legalmente nos van a llevar a la cárcel por hablar de Cristo. Pero nunca nos pueden llevar a la cárcel por ser luz. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor.
Sabemos, Padre, que es un desafío lo que estamos hablando aquí, no es algo tan fácil, pero sabemos que confiados en ti, Señor, podemos. Cristo, cuando estuvo en su trono, miró hacia abajo y tomó una decisión de negarse. Filipenses dice que siendo Dios, no tomó eso en cuenta y se humilló, se hizo como un hombre, como uno de nosotros, no pecador, pero sí débil por causa del pecado, y murió por nosotros. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Hay veces que, Señor, podemos estar tan enfocados en nuestros planes egoístas que hacen olvidar a los demás que no te conocen. En Filipenses también allí dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. El verso nos dice que debemos de ser igual que Jesús, no solamente en conocer mucho la palabra y tener mucho intelecto y a lo mejor conocer los versos fácil de memoria, sino que así nuestro conocimiento y nuestra actitud vayan de la mano. Que lo que yo sé de Cristo sea mejor reflejado en mis obras que en mis palabras. Jesús quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Hombres, mujeres, todos. No importa su creencia, no importa su condición, su posición. Todos. Y la iglesia es responsable a esto. Cuando decimos no sé lo que Dios quiere hacer conmigo, a veces la pregunta tiene que ver con el ministerio, en el sentido de posición. Pero cuando vemos lo que la palabra dice, en esto sabré que me amáis, en que guardáis mis mandamientos. Y mis mandamientos es que os améis unos a otros. El mandamiento no es compartir un texto. El mandamiento no es recordarle a la gente lo que dice la Biblia. El mandamiento es amar. Y cuando la persona recibe el amor de Dios, te va a preguntar, ¿cómo haces eso? Entonces ahí le damos la palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando, pero sobre todo a seguir reflejando la luz en un mundo de tinieblas. Que comencemos con alguien para ir creciendo y madurando. Hay veces que decimos no amar porque se nos hace difícil o porque la otra persona es difícil. Y por esa razón, cuando nos imaginamos el Edén, nos los imaginamos sin gente allí. Cuando miramos el paraíso, no vemos gente allí porque sabemos que en el momento que pisamos allí, dañamos todo por nuestra caída. Por eso lo único que podemos ver es flores, montañas, cascadas. Y se nos olvida que un día estaremos allí, perfeccionados, glorificados, sin malicia, pero mientras tanto estamos aquí, preparándonos para ese día, para esa gran celebración, el cual queremos que todos vayan. No mi vecino, no mi familia, sino todos. Aún el que me critica, el que me ofende. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Pasen buenas noches.